Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero se le estén pasando de maravilla. Espero ya todos se hayan alimentado bien. Encontramos muy complicado hoy en día hablar de lo que es realmente el esencialismo, sobre todo porque parece ser un concepto muy arraigado a los prejuicios que intentamos superar de la sociedad. Pero de antemano, esto no es más que una vulgarización y en el caso del video al que vamos a responder, un hombre de paja en toda su expresión. De antemano, hablando un poco del video, observamos una lectura muy descuidada de Platón y de lo que pretende señalar el esencialismo realmente, ignorando pues una muy enriquecedora lectura de Aristóteles y la tradición escolástica que le sigue. Pero esto no es extraño de observar, sobre todo por el peso del oscurantismo de los ilustrados hacia la Edad Media, que no se trata más que de la acusación de enunciarles dogmáticos y tachar ese lapso de era de oscuridad, visión que no puede estar más alejada de la realidad, ignorando flagrantemente la cumbre de la filosofía, la escolástica, con una argumentación que tiene la claridad y la defensa del pensamiento mediante la vía racional. Pero para todo aquel que opte por defender sus prejuicios más allá de buscar la verdad, nutriéndonos de los diversos autores con los que nos encontramos alrededor de la historia, pasando por completo una lectura entusiasta de los mismos, se acercan llenos de prejuicios con la presuposición de que sus lecturas son historia, más que un sistema lleno de riquezas que debemos traer a la actualidad, refrescando su valor. Y parafraseando un poco a Ernesto Castro, concuerdo ampliamente con su observación sobre que el pasado puede ser simple doxografía en otras disciplinas, pero en la filosofía es y marca toda una travesía del pensamiento. Cuando uno lee a Aristóteles o a Platón, presuponiendo que no hay nada nuevo que extraer de él, ahí nace la deshonestidad intelectual y perdemos la búsqueda de la verdad. Es más, perdemos la filosofía. Con la intención de no extender más esta introducción, comencemos con el video. Apartado 1. La definición de objeto en sí y esencia. En su video observamos que nos remonta a Platón y a su tesis sobre el mundo de las ideas, aunque parece ser que no aprensa bien el contenido. Cuando se habla de la esencia, se habla de ella como lo general. Lo esencial de antemano es un concepto amplio e importante recordar, no particular. Esto lo vemos en la obra de Platón y de Aristóteles, al igual que en su seguidor por excelencia, Tomás de Aquino. Pero esto no parece ser en algún sentido problemático. En su video nos define la esencia, saber, como los accidentes, en términos aristotélicos, lo que puede estar o no estar, pertenecer o no pertenecer a un individuo. Ese sería un ejemplo de la manera en la que nos define esencia en su video, que sería más bien lo contingente, los accidentes. Pero esta no es la definición de esencia que encontramos en Platón o en Aristóteles, por no decir en cualquier esencialista serio. No se puede prescindir de la esencia, es lo necesario en el objeto, de manera en que la esencia del ser humano sería ser individual racional que, si observamos bien, lo compartimos al pertenecer a la especie humana. Es la definición directa y no accidental de humano. Nunca se habla de humanos más buenos por esencia en base a sus cualidades accidentales, color de cabello, piel, la limitación de no poseer un brazo sería otro ejemplo. Eso es ir de lo accidental a lo necesario, siendo la sustancia dependiente de una esencia o definición inmutable, es pretender que lo inmutable se subordina a lo contingente que, si fuese aquel el punto, sin duda es problemático. Afortunadamente el sustancialismo no va por ahí. Pero esto no significa otra cosa que un objeto no es lo que no es. No parece muy complicado, ¿verdad? Es la expresión del PI o principio de individualidad, ilustrando con un ejemplo, desde su postura kantiana, que cuando se afirma que el tiempo es una intuición pura a priori, esto ya de antemano presupone que no es a posteriori. Parece no haber ningún problema aquí, estamos haciendo filosofía, hablando de lo general, como lo hace la filosofía, y no de lo más particular. Parece ser que en este apartado ya resolvimos un poco ese enredo que se ha formado durante su video. En su video, en un apartado nos menciona que Kant se pregunta cómo obtenemos conocimiento de las esencias, y de antemano me parece que vamos mal. Realmente no pretendemos generar un conocimiento científico con la aceptación del concepto de esencia, es por el contrario una presuposición necesaria para hacer ciencia, algo tan simple como que una cosa es esa cosa y no otra. Número 1. Más que ser una cuestión nociológica, como lo intenta hacer ver, es una cuestión epistemológica y presuponer una explicación kantiana no es como que sea de mucha ayuda realmente. En ese sentido, podríamos afirmar es que este apartado de su video como una completa incoherencia en referencia al título. No expone los problemas del esencialismo, porque de antemano no entiende lo que es un esencialismo. A lo largo de la historia de la filosofía han habido filósofos que se han caracterizado por su postura antiesencialista, como es el caso de David Hume, John Locke, Quine, entre otros. Esto es lo que dice Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana de 1739. Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida. Pero se supone que el yo existe de ese modo, pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Dolor y placer, tristeza y alegría
pasiones y sensaciones se suceden una tras otra y no existen todas al mismo tiempo. Luego la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco ninguna otra, y en consecuencia no existe tal idea. Apartado número 2. La relación entre ciencia y esencia. Un falso problema. La filosofía y la ciencia es sin duda una de las áreas de estudio más novedosas y con mucho que ofrecer. Pero, ¿qué es la filosofía y la ciencia o la epistemología? Mario Bunge define epistemología como es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. Mera hoja del árbol de la filosofía de hace un siglo, la epistemología es hoy una rama importante del árbol. En su video nos menciona lo siguiente: por lo que al conocer leyes universales y necesarias, no encontramos la esencia de las cosas, sino las regularidades de las cosas en tanto que son sentidas, pensadas, presentadas por nuestra mente. Cuando nos menciona que conocemos leyes universales y necesarias y en ellas encontramos regularidades, más allá de si las aceptamos universales y necesarias o no, eso es cierto, y eso le llamamos inducción. El problema está en el paso de que eso sea verdad a que no hay esencias. 1. Está presuponiendo que la ciencia busca esencias, y por ende, como no las encuentra, es falso. O número 2, está afirmando, por el contrario, que el conocimiento relevante es el científico, y como la ciencia no busca esencias, significa que no es relevante para el conocimiento. Pero esta segunda opción es de antemano ridícula, porque epistemológicamente un concepto es y no es lo que no es. Estamos realizando una afirmación sobre los presupuestos de la ciencia, y no únicamente de su producto, como sí lo hace él. Si aceptamos esta segunda proposición o la primera, ambas son igual insostenibles. La primera como un error epistemológico, dado que describe no la ciencia como algo descriptivo, que es a donde corresponde, sino a la lógica deductiva, que es a donde pertenece en la afirmación de las esencias. O la segunda, que la ciencia no llega a la esencia de un objeto porque no existe. Es ignorar otros medios que también permiten llegar a verdades, aunque de otra categoría. Un error nociológico. O un reduccionismo a las ciencias, lo que sería chistoso porque está haciendo filosofía. Un ente es aquello individual, subsistente y determinado. Premisa número 2. En el mundo es evidente que hay una pluralidad de entes como átomos, árboles, campos, aves, ondas gravitacionales, etc. Citando a David Oderberg, es una verdad metafísica que el mundo contiene tanto unidad como pluralidad. Hay una multiplicidad de cosas y todas tienen características en común. En cierto sentido, todo el mundo está unido a todo lo demás, al menos compartiendo el ser. Todo es un ser de algún tipo u otro, ya sea concreto, abstracto, actual, posible, mental, físico, natural, artificial, etc. Se sigue que en el mundo hay una pluralidad de individuos subsistentes y determinados. Premisa 4. Las esencias hacen que los entes sean individuos, subsistentes y determinados. Mientras me agarro a balazos con Bob Esponja, tengo que hacerme unas preguntas como rayos explicamos que los átomos de oxígeno, por ejemplo, sean similares entre sí. Segunda, ¿cómo explicamos que un átomo de oxígeno X1 sea distinto a un átomo X2? Tercera, ¿cómo explicamos que eso a lo que llamamos átomos de oxígeno sean átomos de oxígeno? Por favor, Guineo y Mitchell, ayúdenme a contestar esta pregunta, porfix. Saludos al Barufis. Claro que sí, tío gilipollas. Primero, los átomos de oxígeno son similares entre sí porque su esencia es denominada universal. Si mediante algún método experimental puedo discernir que en mi laboratorio hay 1000 átomos de oxígeno, eso implica que hay una descripción o definición que expresa aproximadamente las propiedades o relaciones necesarias del átomo de oxígeno. Ergo, puedo aplicar esa definición a todas las entidades que caigan en esta descripción o definición. Segundo, la distinción materia y forma nos permite explicar la similaridad e individualidad de los entes. La forma, como un principio más básico y primario de las entidades, explica por qué hay clases de cosas. Ojo, categorías de cosas como átomos, estrellas, bacterias, especies, etc. Mientras que la materia es principio de individuación. Esta nos lleva a inferir que la galaxia espiral NGC 2008 y la galaxia espiral NGC 1345, a pesar
de ser idénticas en la categoría galaxias espirales, son numéricamente distintas. Tercero, es la forma substancial como principio determinante de la esencia la que limita o restringe el acto de ser. Así pues, explicamos que el átomo de oxígeno sea un átomo de oxígeno, que exista, que se comporte como átomo de oxígeno y que sea evidentemente distinto a las demás entidades que pueblan el universo. Apartado 3. Los falsos peligros del esencialismo y su impacto social. El primer argumento que nos plantea sobre los peligros del esencialismo es el de hablar de una cierta esencia de la salud, cosa que él, no nosotros, no los defensores modernos del esencialismo, por alguna extraña razón, relaciona con el estándar de comportamiento social. Recordando un poco lo ya mencionado en el comienzo del video, la esencia es lo general, no lo particular. De nuevo confunde esencia con algo completamente contingente y lo atribuye al esencialismo, lo que podríamos llamar hacer un hombre de paja, prenderle fuego y declararte ganador de una discusión a la que nunca asististe. Esta parte del video es sobre todo molesta y especialmente deshonesta. Por otra parte, esa afirmación de un esencialismo de relaciones o participaciones, algo incongruente, relacionas y, que es contingente, con Z, que parece también ser contingente, y de ahí deduces una conclusión universal. Como lo mencioné anteriormente, el esencialismo no parte de lo contingente a lo necesario, directamente confunde sesgo social y cultural con esencia. Y en respuesta al clip que vieron anteriormente, podemos responder muy fácilmente por el simple hecho de que es un hombre de paja. Así que la respuesta es, la esencia es lo general que comparte un grupo entre sí. Es un hombre de paja en tanto que el ejemplo es contingente, como nacer con un color de cabello en vez de otro, un color de piel distinto o alguna otra peculiaridad de tu persona. Pero hablar de la esencia, que sería en este sentido la racionalidad e individualidad, es por lo visto una idea contraria a lo que muestra en el video. Como última explicación, para que quede clara la idea, cualquier concepto que segregue a un grupo es lo opuesto al de esencia, que se comparte por igual sin diferencia de cantidad, tamaño o forma.